Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Antes de comenzar con las recomendaciones de hoy, dejadme que os hable de una gran noticia que, como comenté el viernes, me llena de orgullo y satisfacción. Y es que tenemos un nuevo patrocinador. Se trata de oyesvoces.com, que se ha convertido, como decía, en el nuevo patrocinador de Al otro lado del micrófono durante las próximas 2 semanas. En esta web, en oyesvoces.com, Borja Abad nos ofrece consejos y clases virtuales enfocadas directamente a podcasters como tú y como yo, para no solo que mejoremos nuestra locución o nuestra dicción frente al micrófono, sino para que aprendamos a utilizar mejor todo esto y llevarlo a cabo a nuestros podcasts. Borja trabaja con el propio material de cada alumno, o sea, con sus propios podcasts, para exprimir así cada guión o cada episodio y de esta forma hacer que suene lo mejor posible. Si entráis en oyesvoces.com/otro lado, nos va a descubrir 5 tips que no debemos usar en nuestros podcasts. 5, digamos, no errores, pero sí cosas que tenemos que tener en cuenta que seguramente os hagan reflexionar y os ayuden a no cometer esos, no me gusta decir errores, pero mira, yo casi cometo uno de ellos ahora mismo, pero no, gracias a los consejos de Borja no lo he cometido. Pero bueno, os invito a entrar en oyesvoces.com/otro lado para que descubráis cómo podéis mejorar un poquito vuestro podcast con esos 5 tips totalmente gratuitos. Y ahora sí, continúo con las recomendaciones de podcast, y es que en esta ocasión os ofrezco la 7ª entrega de este repaso al mega hilo de recomendaciones de podcast, que ya sabéis que en junio del 2017, se van a cumplir ya 5 años, que comencé con este reto, que a cambio de me gustas en ese tweet concreto, del 5 de junio del 2017, pues voy recomendando podcasts de todo tipo de duración, temática, estilo. Más o menos el 99,9% son en castellano, pero bueno, hay alguno que otro en inglés, muy poquitos, y todavía tengo muchos que recomendar, así que os invito a pasaros por mi perfil de Twitter, @eove, y ahí en el tweet fijado encontraréis este inicio del hilo cuando empecé a recomendar podcasts. Pero bueno, hoy vamos del 61 al 70, y el primero de ellos, el 61, es ni más ni menos que Nadie sabe nada. En su día, en Twitter, lo recomendé de la siguiente forma: aunque Andreu Buenafuente diga que no, yo estoy con Berto Romero, ya que Nadie sabe nada es un podcast, y además un gran podcast. ¿Qué decir de uno de los programas más escuchados de todo el catálogo de podcasts en España y en castellano? Pues poco más hay que decir, que es increíble cómo estos dos mastodontes, estos dos titanes de la comedia, son capaces de no solo seguir transmitiendo ese estilo cómico, ese buen rollo, sino que además lo hacen en un tono muy cercano, tan cercano que la verdad que parece un podcast de dos colegas. Bueno, que al fin y al cabo pues es lo que es, son dos amigos que, bueno, pues que trabajan juntos desde hace muchos años, que se conocen muy pero que muy bien, y que además nos regalan no solamente grandes programas de televisión o del formato audiovisual, sino este podcast llamado Nadie sabe nada. El 62 es Perdidos en Melmac. Si os gustan los gatos y los podcasts, sobre todo los gatos, atentos a Perdidos en Melmac. Series, cine, videojuegos, libros, ocio en mayúsculas. Después de un 2020 un tanto paradete, debido a la reciente paternidad de uno de sus componentes, las transmisiones desde Melmac se han restablecido y parece que han recuperado un poquito más su constancia para llenar nuestro reproductor de recomendaciones. Ya digo, a lo mejor no tienen la periodicidad que tuvieron en su día antes de este parón, pero ya han vuelto, por así decirlo, y tenemos nuevos episodios una vez al mes o algo así de Perdidos en Melmac. Número 63, aquí me tengo que poner el crespón de luto porque hablo de Camino A. ¿Estás planeando un viaje? ¿Tardas 1 hora en llegar al trabajo todos los días? Pues puedes descargar De Camino A, tu podcast para el camino. Como ya es habitual al tener tanto tiempo del hilo de recomendaciones de podcast, ya digo casi 5 años, pues nos encontramos podcasts que ya han parado su publicación
y bueno, pues han pasado, digamos, a la posteridad. Ya hace mucho que no graban. En este caso, el podcast castellonense De Camino A, pues llegó al final de su camino, perdón por el chiste, en septiembre del 2018. Pero bueno, ojalá y retomen sus grabaciones, que me consta que después de este publicaron alguno que otro podcast, como La Fiambrera y alguna cosilla más, pero De Camino A, pues finalizó en 2018. Número 64, gamers ocupados. Los de gamers ocupados dicen que no tienen tiempo para jugar a videojuegos, pero yo creo que son unos mentirosos, ya que no solamente juegan, sino que encima luego graban podcast. Aunque siguen sin tener tanto tiempo como les gustaría, los gamers ocupados nos siguen llenando de horas de opiniones, noticias y experiencias relacionadas con los videojuegos. La verdad que a mí me gusta mucho este podcast porque me siento muy identificado con las situaciones que plantean ellos, ya que, bueno, pues en muchas ocasiones, debido al trabajo, debido a sus obligaciones familiares o laborales, pues no tienen tiempo como antes para jugar tanto como les gustaría, pero siempre sacan un ratillo, ya digo, tanto para jugar como para grabar este magnífico podcast. 65. Mentes chocantes. Otro podcast de humor. Mentes chocantes de Alfonso Buenavista y sus dos compinches hacen un mezcladito en cada episodio, bueno, mejor dicho, hacían un mezcladito en cada episodio y cambiaban de tema para plantear más o menos unos 3/4 de hora, una horita de podcast de humor improvisado. Al menos para los dos compañeros de Alfonso, para Alfonso no tanto. Hace apenas una semana o 10 días o algo así hablaba con Alfonso, ya que Alfonso es la mente pensante de Mentes Chocantes, ojo. Alfonso recordaba este podcast y lo sacaba a relucir en Twitter, y yo digo que ojalá, y eso signifique que la vuelta de este podcast está muy pero que muy cerca. Ojalá. A ver si por suerte con esta recomendación, este rescate del hilo, pues le motivo aún más para que vuelva a contactar con sus dos compinches y nos traigan más contenido de Mentes Chocantes. Que por cierto, al tratarse de un podcast de humor atemporal, podéis seguir disfrutando de sus episodios si no los habéis escuchado. E incluso si los habéis escuchado, yo os planteo que lo volváis a rescatar porque merecen mucho la pena. La verdad que nos trajeron grandes momentos. Número 66, 9 decibelios. ¿Qué sería de nosotros sin los consejos de 9 decibelios? Pues la verdad que estaríamos muy mal, ya que gracias a este podcast podemos aprender mucho sobre sonido y sobre podcasting descargando cada una de sus entregas. Si hay un metapodcast enfocado al aspecto más técnico de cada grabación y edición de podcast, ese sin lugar a dudas es 9 decibelios de David Arribas, ya que aquí nos regala episodios donde la libreta y el boli son obligatorios para tomar notas de todos los consejos que da o daba, porque también está un poquito paradete, pero bueno, aún así merece la pena reescuchar para aprender mucho sobre cómo tratar nuestros audios y nuestro podcast en general de la mano de uno de los grandes, ya digo, David Arribas. Número 67. Si antes hablaba de gamers ocupados, ahora hablo de OTV, otro de los proyectos del señor Mirindo y de Sons Red. Otro de series y televisión, se llama O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual y de las cortinillas pegadizas, como ese famoso pilotos tos, no tengo el mismo flow que ellos, pero bueno. Ni más ni menos que 16 temporadas, que se dice pronto, hablando de series y cine. Yo no puedo hacer otra cosa que levantarme y aplaudir a uno de los podcasts más veteranos de toda España y sobre todo más veteranos de las series y cine del mundo audiovisual en general. Mira que han pasado podcasts de este estilo por mi reproductor, pero tan longevos y tan buenos como OTV, no muchos, y no quiero desmerecer al resto, pero es que lo que ha hecho el señor Mirindo y sus compañeros con O Televisión, tela. Nos vamos hasta el 68, Series Reality Podcast. Atentos a Series Reality, ya que allí nos comentan series y realities sin spoilers, o bueno, eso dicen, más o menos. Nos repasan las principales plataformas de streaming para recomendarnos pues todo lo que allí se ofrece, todo lo que allí nos podemos encontrar. Ya digo, series, cine, también realities, en ocasiones también incluso anime, videojuegos, podcast, que tengo que agradecer al señor PJ Cleaner que recomendase al otro lado del micrófono hace ya unos cuantos episodios. Si os habéis quedado con más ganas de cine y series después de O Televisión Podcast, pues con Series Reality Podcast tendréis todo eso y encima
una ración extra de realities. En este podcast hay más recomendaciones que plataformas de streaming actualmente, y mira que eso es difícil. Número 69, el multiverso de Rick y Morty. Un podcast de Rick y Morty en exclusiva. Aquí, mejor dicho, lo que tuvimos fue un repaso episodio a episodio a las 2 primeras temporadas de la serie de animación Rick y Morty. Seguro que tanto Richie como Miguel como Julio siguen disfrutando de esta serie de animación, pero nosotros, pues es una pena que no podamos seguir disfrutando de los episodios del multiverso de Rick y Morty, ya que, bueno, pues como decía, solamente repasaron sus 2 primeras temporadas. Una pena, ¿qué le vamos a hacer? Y el último podcast recomendado de hoy es el número 70, No hay cine sin palomitas. Otro programa más sobre cine y palomitas, con estrenos y palomitas y críticas cinéfilas y palomitas, que es No hay cine sin palomitas, con muchas, pero que muchas palomitas. Para cerrar este episodio, pues me despido con otro podcast póstumo que también dejó de emitir hace ya unos cuantos añitos y bueno, pues en este caso dedicaban cada episodio al cine más palomitero. Aunque no siempre era de estreno, de vez en cuando hacían rewind sobre otras películas que habían estrenado hace muchos años y lógicamente, como su propio nombre indica, no hay cine sin palomitas y aquí se comían muchas, pero que muchas palomitas con cada charla de cine, de películas y del mundo de la cultura audiovisual en general, enfocada en este caso a las salas de cine. Para despedirme, ¿me queréis ayudar a que el lunes podcastero de la semana que viene sea un poquito más grande? Pues vosotros también podéis participar en este reto semanal recomendando un podcast o un episodio que hayáis escuchado y que os haya gustado, tanto como para recomendarlo a través de vuestras redes sociales, a través de vuestros canales de YouTube, canales de Twitch, perfiles de Instagram, en fin, por donde vosotros queráis. Simplemente recomendar un podcast o un episodio y añadirle el hashtag lunespodcastero. Si lo hayáis hecho por cualquiera de las redes sociales, canales, etcétera, por favor, etiquetadme a mí o coged el enlace y me lo pasáis por el grupo de Telegram, por el canal de Telegram donde voy a publicar el episodio de hoy, al que podéis acceder entrando en t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora, como cada día, me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.